Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... A excepción del bloque de la Revolución Ciudadana, las fuerzas políticas que actúan en la Asamblea Nacional no quieren anticipar su criterio y menos el voto respecto al juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo, que pasó a definición en el Pleno del Legislativo. El informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el juicio político a la funcionaria fue notificado el 6 de noviembre a la presidencia de la Asamblea Nacional. Las bancadas de Creo y Alianza País anunciaron que se reunirán en esta semana para tomar una decisión en consenso. De la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga. Asambleísta Guiñaga, buenos días. Gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué está pasando al interior de la Asamblea Nacional? Hace varias semanas hubo una resolución con 132 votos que pedía la remoción de la ministra de Paula Romo. Ahora hay un silencio absoluto en varios bloques legislativos que no quieren pronunciarse sobre qué va a pasar en el Pleno cuando este proceso sea debatido allí y que busca la sanción de la ministra de Gobierno María Paula Romo. Solo su bloque ha dicho ya cuál va a ser su posición, qué está pasando y ya se tiene alguna fecha de cuándo se va a llevar este caso al Pleno. Hola, buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, y a todos los radioescuchas. Decir que es claro que todas las fuerzas políticas hoy están calculando la necesidad de si hay o no los 91 votos, que es mayoría calificada, para proceder a la censura y destitución de la ministra de Gobierno. Sin embargo, de eso, como ustedes saben, en nuestro caso muy específico, tenemos a la asambleísta Amapola Naranjo, la que era y es proponente de esta solicitud, con lo cual nuestra bancada, por supuesto, ha dado todo su respaldo a la compañera Amapola Naranjo, y es por eso que nosotros ya hemos debatido y hemos abierto nuestra postura en torno no solamente a la sustanciación del proceso, sino adicionalmente a las pruebas de cargo y de descargos que se presentaron y que hoy da como resultado un informe donde de 9 votos favorables para conocer el Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de juicio político a la ministra de Gobierno. Así que yo creo que en este momento lo que hay que analizar es qué ganan las fuerzas políticas defendiendo a un personaje que tiene pues muy poca credibilidad y muy poca aceptación a nivel nacional. Asambleísta, buenos días. Sobre eso quería profundizar más adelante, ¿no? Sobre lo que está en juego con este juicio político, porque implica sobre todo para la bancada de Creo y esa alianza que se ve ahí que no está tan sólida con el Partido Social Cristiano, este juicio como una prueba de fuego, ¿no? Y yo creo que Lazo no solo se va a jugar la elección del 21, sino también el futuro de la alianza con el Partido Social Cristiano en esta votación. Pero además de eso, yo quisiera citarle dos acontecimientos anteriores a este intento de juicio político. Uno, aquella votación casi unánime de 100, usted corríjame si me equivoco en la cifra, pero de 137, 123 votaron a favor de una resolución en la que se sugería por la remoción del cargo de la señora Romo, por un lado, y lo otro, esta votación que usted dice, 9 de 11, creo que hay un mensaje muy importante que le da también la Comisión de Fiscalización. Y digo, ¿por qué esto? Porque a pesar de que no fueron los 11, sino 9, esos dos votos hay que valorarlos de quiénes son. Uno de Franco Romero, que forma parte de una bancada que ha sido señalada como parte del reparto, y Romero es uno de los que está involucrados en este asunto, y lo pusieron justamente ahí para que juegue ese rol, para que no aporte a la unanimidad. Y lo otro es el voto de Noralma Zambrano de Alianza País, que es un bloque que ya no es bloque, que es cualquier cosa menos un bloque, Alianza País. Entonces, sobre la base de eso, lo que ocurrió en agosto y lo que ocurrió en la comisión, ¿qué es lo que debería suceder en el Pleno de la Asamblea? Bueno, eso es una correcta apreciación, Alexis, es decir, en el hecho mismo de la forma en cómo las fuerzas políticas dieron su voto en la Comisión de Fiscalización. En nuestro caso muy particular, no solamente que hemos votado por algunas resoluciones anteriores en torno a cuestionar la actuación de esta funcionaria de gobierno, sino que adicionalmente nuestra interponente, nuestra proponente de la solicitud es miembro de nuestra bancada, por lo tanto está claro cuál es la posición de la RC con sus 30 votos que va a aportar en este proceso. Sin embargo, de ello
es clarísimo que algunos miembros del BADI calcularán por estas investigaciones en torno al, entre comillas, reparto, su forma de actuación, más la bancada o lo que queda de la bancada de Alianza País denominada oficialista. Esta bancada calculará, y eso es lo que yo me temo, que en estos días ojalá no suceda y no sea así, esta suerte de negociación, voy a poner entre comillas, de obtener o no o llegar a alcanzar los 91 votos y tratar de tumbar algunos para que no se sumen, no sea una suerte de toma y daca por parte del gobierno para salvar a este personaje nefasto que ha tenido, ¿no? Lo que sí está claro, Alexis, es que las fuerzas políticas en un contexto electoral como el que estamos viviendo, me pregunto qué ganan o qué pierden algunas fuerzas políticas, y usted lo ha dicho bien, creo que va a ser aquí pues un factor muy importante para llegar a alcanzar los 91 votos, qué gana respecto de aportar o apoyar a un personaje como este. ¿Qué pierde? Yo creo que pierde mucho, más aún cuando en la contienda electoral hoy tenemos un nuevo personaje que captaría ese voto blando, que es Álvaro Noboa. Con lo cual yo creo que se la está pensando muy bien. El PSC ya ha definido su posición, esperamos que puedan poner los 16 votos que ellos tienen, es decir, también actúen en forma orgánica, a veces no es así el PSC, uno que otro voto es, digamos, actúa independientemente, veamos que sea así y que se puedan sumar también aquellos ex Creo, ex Suma y algunos independientes, porque Pachacuti también se la juega aquí de por medio, Pachacuti que ha defendido la protesta social, el derecho a la resistencia y demás. Me parece que va a ser clara también su postura. Así que yo creo que estamos cerca, no diría que tenemos todavía los votos, pero estamos cerca de poder alcanzar la mayoría calificada para la censura y destitución de la ministra de Gobierno. Y de no ser así, si finalmente las conversaciones del gobierno, de la ministra de Gobierno, como sea, que se estén realizando, logran su cometido y no es censurada, ¿cómo queda la asamblea? Mire, Lezenia, ya en este punto una asamblea que está absolutamente desacreditada con un presidente litardo que demoró esta solicitud de juicio político, y ahí a los radioescuchas que preguntan, bueno, ¿por qué es que no están investigando ustedes lo principal, el reparto? Hay que explicar que esta solicitud entró primero y se demoró casi un año porque Litardo la congeló en la presidencia de la asamblea. Esto te da a notar un presidente absolutamente pues entregado al oficialismo, y que lo que está haciendo es una suerte pues de todos tratar de llegar a mayo, sobrevivir lo que se pueda sobrevivir. Así que yo creo que la asamblea ya no pierde más. Es decir, ya estamos en números tan malos y tan bajos y de tanta desacreditación que en este momento una raya más al tigre creo que no va a cambiar la figura. Hubo un intento de incluir el caso de hospitales días atrás en el CAL. El pedido fue presentado por Cristina Reyes y ahí Creo y Alianza País y esos independientes que juegan con los votos hicieron lo posible para que no pase, ¿no? Así es, eso sucedió, así fue en días atrás, eso sucedió, y es una demostración más que creo que por más que se quiera quitar el título de cogobernante con el morenismo, es imposible que lo haga cuando apoye este tipo de posiciones, no solamente en el CAL, sino también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es importante que los ciudadanos conozcan que quien ha sostenido todo este tiempo al gobierno ha sido la propia bancada de Creo. Hoy que todos o las fuerzas políticas quieren alejarse lo más posible de un gobierno que tiene un porcentaje menor al 5% de aceptación, ya es un poco, digamos, es un poco corto el tiempo cuando estamos a muy pocos meses de la elección presidencial en febrero de 2021. Así que sí, Creo impidió esta unificación de esta nueva causal de juicio político, y ahora solo nos vemos abocados a conocer el informe que tiene e investigó los hechos suscitados en octubre pasado. Asambleísta Aguiñaga, el viernes la comisión habría notificado ya de su informe al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Ya hay una fecha para llevar este caso al Pleno de la Asamblea? Bueno, recuerde que entró en vigencia las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con lo cual hoy ya los tiempos para el manejo discrecional de quien ejerza la presidencia de la Asamblea cambian. Ahora mismo tiene 2 días para difundir el señor presidente el informe a los 137 legisladores,
y posteriormente a eso tiene, luego de difundir el informe, tiene 5 días para convocar al Pleno de la Asamblea Nacional, poniendo en el orden del día el juicio político a la ministra de Gobierno. Es decir, estábamos hablando de la siguiente semana. Sí, esos son los tiempos. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que se sigan alargando los tiempos, asambleísta, por, digamos, esa actuación bastante ambigua que ha tenido César Litardo al frente de la presidencia y sabiendo que él es el encargado de convocar a la sesión del Pleno? Mire, sería un cumplimiento a la norma vigente, a la norma que acabamos de aprobar de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo creo que un presidente totalmente desacreditado como él, falta de conocimiento en su actuación, porque una de las grandes debilidades que tiene Litardo, más allá de ser un paniaguado y un esbirro del gobierno, el gran problema que tiene Litardo es que ni siquiera lee la ley y está siempre mal asesorado. Entonces, un incumplimiento más, un incumplimiento menos para él, yo la verdad es que creo que eso va a pasarle cuentas cuando salga a hacer campaña para buscar una reelección en febrero. Así que más bien llamar la atención a los ciudadanos, a las personas que nos escuchan y nos ven, en el sentido de que estos temas, mi querido Alexis, mi querida Licenia, son los temas que están desconectados con la realidad de los ciudadanos. Los ciudadanos, y se lo digo, desde una provincia que está teniendo unos altos índices de inseguridad, nos preocupa que la policía esté dedicada a otros roles cuando no sea el rol principal cuidar a sus ciudadanos. Y eso es lo que nos llama la atención cuando simbólicamente la ministra de Gobierno, que yo creo que es realmente la presidenta del Ecuador, se toma el escenario del Salón Amarillo con la cúpula policial y también el ministro de Defensa y otros ministros de Estado defendiendo al mayor personaje del gobierno. Esto lo que representa es obviamente una desinstitucionalización y un tema que a mí me parece gravísimo en una democracia, que es la pérdida de credibilidad de la palabra presidencial. Nadie cree en el presidente, nadie cree en el gobierno. Si nos dicen que nos van a salvar y que van a traer las vacunas, nadie cree que van a llegar las vacunas porque no llegan. Entonces creo que hay esta necesidad también de entender lo que pasa en la sociedad, ¿no? Una desconexión total desde la función legislativa que abruma y que golpea más nuestra institucionalidad. ¿Usted cree, asambleísta Guiñaga, que este mensaje que ha tratado de dar la ministra de Gobierno, el juicio no es contra ella, sino contra la policía, y que si la censuran van a dar la razón a los golpistas, si se puede decir como ellos lo denominan, de octubre de 2019, a los violentos, va a dar resultado en algunos legisladores? Sí, ella está dando algunos mensajes, no solamente ella, sino ciertos medios de comunicación que están generando un framing alrededor de que ahora en este país vamos a tener que lidiar con la impunidad porque los violentos se van a posicionar. Yo creo que eso es un error, y es un error en temas de politizar a la Policía Nacional. Por un lado, una institución a la cual yo la respeto, pero evidentemente hoy tiene un rol significativo en torno a las circunstancias que están viviendo los ecuatorianos. Y lo segundo, claro, el mensaje es: no se metan conmigo porque yo soy la poderosa, yo soy la fuerte, cuidado, los investigo, les intervengo en las comunicaciones en forma extrajudicial, entre otras. Así que habrá mucho de eso en estos días, con toda seguridad. Y a mí lo que me preocupa, en términos generales, es que no solamente que hoy día leía en algún medio de comunicación que ahora cualquier ministro de gobierno pues va a tener mucho cuidado cuando tengamos nuevas manifestaciones o reclamos por parte de la ciudadanía ante la toma de una decisión gubernamental. Yo creo que hay unas cosas que hay que aprender. Lo primero que hay que aprender es que decisiones que tocan el bolsillo de la gente altamente sensible, más aún en una crisis económica, va a tener que ser dialogada absolutamente con la ciudadanía. Una protesta de 12 días podía haberse reducido a 2 o 3 si es que se sentaban a dialogar, pues. Absolutamente. En el momento que tú quizás, digamos, llamabas a un diálogo donde entre esos llamabas a los dirigentes bajando las armas de lado y lado, seguramente hubiéramos salvado muchas vidas. Eso es lo más importante. Y yo creo que ahí un ministro de gobierno tiene que tener la cautela y la posibilidad de asesorar correctamente al presidente o presidenta del Ecuador, que es la que toma las decisiones, porque así debería ser. Quien debería aquí estar cuestionado en su política, digamos, agresiva,
del uso excesivo de la fuerza, debería ser el propio presidente de la República y no solamente su ministra. A eso vamos. Y entonces yo creo que en ese concepto sí debió haberse en un momento determinado, ya cuando las cosas estaban salidas de contexto, haberse sentado al diálogo para salvar vidas, no solamente salvar los bienes y las inversiones de ciudadanos que fueron amenazadas y destruidas, sino también de lo otro, ¿no? Aquellos que dieron paso a hechos delictuales como saquear restaurantes o la propiedad privada, también necesitamos respuesta de la justicia. Es ahí donde yo digo que el control, de alguna forma, las manifestaciones tienen que ser de doble vía, no solamente por la vía política, sino también exclusivamente por la vía judicial. Me piden que le nuestra audiencia que están pendientes de la entrevista, que qué opina usted, asambleísta Guiñaga, sobre el escándalo del desfalco del ISPOL, que también involucra a la ministra Romo, porque ese es otro caso sobre el cual debería haber responsables. Bueno, a mí me parece aquí que, digamos, las investigaciones deben llegar a último término. La Asamblea Nacional también tiene que hacer su trabajo porque no es posible que tengamos un superintendente de compañías llamado a velar por cuidar el mercado de valores que nos diga que ha sido engañado. Ese tipo de autoridades no podemos tener. Y ahí, a pesar de que personalmente yo he hecho algunos requerimientos de información, estoy tratando de entender la complejidad, porque esto es una telaraña de juego de empresas, inversiones y demás. Sí, la ministra Romo tendrá que responder en su momento, porque no puede decir es que yo cuando llegué no sabía, no me enteré, entre otras cosas. Y recuerde usted que luego de la sentencia de sobornos, generaron un precedente terrible para un ministro de Estado. Es que responde por todas las actuaciones, aun cuando ni siquiera las haya sabido, aun cuando no haya participado de ellas, aun cuando no haya sido ni siquiera miembro del lugar o el cuerpo colegiado que toma las decisiones de contratación. Hoy, luego de la sentencia de sobornos, un ministro de Estado responde igual y responde en materia penal. Lo que a mí me parece gravísimo desde el concepto mismo del ordenamiento jurídico a lo que hoy los funcionarios públicos están expuestos. Asambleísta, en unos instantes que se aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, que hay nuevas reglas para el tema de la fiscalización y que con esas nuevas reglas se juzgará algún momento, digo yo, al exministro de Economía, Richard Martínez. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Qué varía de lo que tenemos actualmente? Bueno, varían algunas cosas importantes, el hecho de que tienen la obligación, ahora sí ya no, el presidente o presidenta de una Asamblea Nacional puede guardarse los juicios políticos a su conveniencia para, usted sabe, voy a poner entre comillas conveniencia, porque normalmente como cuando le haces un favor a alguien, después se lo vas a cobrar. Entonces es el toma y daca muchas veces dentro del quehacer de la política. Lo otro es que ahora está muy claro que la comisión no puede archivar los juicios políticos o las solicitudes de juicio político y el máximo órgano de la Asamblea Nacional, que es el Pleno, es el que tiene la palabra. Por lo tanto, en caso de no haber votos, igual pasa. En caso de una sugerencia de archivo, igual pasa el Pleno para que tome la decisión final. Eso es importante porque ya no es la comisión la encargada de tomar una decisión total respecto de la solicitud de juicio político, sino el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué hace la comisión? Sustanciar el proceso y poner un informe en términos generales de recomendaciones que no es vinculante, ¿no? Eso yo creo que es uno de los cambios sustantivos que ha aprobado la Asamblea en las reformas a su propia norma. Yo le quería, a propósito de, usted hablaba del framing ¿no? Que trató de posicionar no solo la ministra, sino también algunos medios de comunicación que han venido actuando como permanentes aliados del gobierno y de la ministra. Y es el hecho de que, claro, apareció en sus redes sociales acompañada de un batallón de policías. Días después, en la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, lo propio desde el Salón de Banquetes de la Presidencia, con un montaje y una producción de televisión impresionante, acompañada de ministros además. Esos días antes envía una carta a la Asamblea solicitando, casi que exigiéndole a la Asamblea, que sea recibida de forma personal. No hubiese cambiado quizás el escenario, yo me imagino que iba a ir acompañada de toda esa tropa de policías. ¿Cómo entienden ustedes ese mensaje que ella pretende enviarles a ustedes como legisladores, asambleísta Guiñaga? Porque además, en el cierre de su intervención en la comisión, María Paula Romo dijo algo que, digamos, a muchas personas nos quedó
ahí sonando, ¿no? Porque dijo, mucho cuidado con el mensaje que le quieran dar a la policía por las cosas que puedan suceder próximamente en el país, en la región y en el continente. ¿Qué es lo que debemos entender de esa declaración de María Paula Romo y de esa puesta en escena de la que usted hablaba? Bueno, fueron símbolos, ¿no? En política se usan muchos símbolos y los símbolos fue yo soy la que gobierna, yo soy la que manda, cuidado con quien quieren meterse. Yo creo que eso fue lo que dio el mensaje claro, yo soy el poder. Me parece que fue uno de los mensajes más potentes que quiso dar, por supuesto tratando de intimidar a aquellos legisladores que, digamos, que podrían ser intimidados. Sin embargo, de eso, el mensaje también hay que ser claro. Sí, yo he escuchado y he leído en estos días algunos artículos de algunos medios de comunicación que se prestan para esto, ¿no? Que hablan de ella como la heroína, la generala, la gran ministra, entre otros. Y es importante decir cuál es el rol que tiene la Asamblea. La Asamblea hace un rol de juicio político, de una valoración política, que no le pasa la cuenta al final del día a la policía, y eso es un error de apreciación que creo que no es al azar por parte de ella, es tratar de salvar su pellejo, evidentemente, pero los ministros de Estado son los cartuchos, pues, son los cartuchos que gasta y que quema un gobierno, un presidente. Cuando un presidente quiere también, digamos, bajar las tensiones respecto de ciertos sectores, entrega a sus ministros. Eso ha sido parte de la historia de nuestro país en ámbito político. Me parece que es un error tratar de ver lo contrario. Esto no es un cuestionamiento al fin del día a la Policía Nacional, sino también una actuación de decisiones que se tomaron al margen de un diálogo donde se tocó el bolsillo de la gente en una economía ya en recesión. No me quiero imaginar una decisión de esta índole en este momento, donde no hay trabajo, donde la crisis económica está mucho más profunda y donde tenemos una crisis sanitaria, donde hoy nos dicen los medios de comunicación que en los hospitales no hay sedantes para entubar a los posibles enfermos de COVID. Pregunto yo, entonces no hay que hacer una evaluación de índole política, por ejemplo, de las responsabilidades del ministro de Salud. Eso es lo que estamos viviendo. Así que yo creo que sí, muchos símbolos diciéndonos que ella es el poder tras el poder, yo creo que es el verdadero poder. Y adicionalmente poniendo como titulares en ciertos medios de comunicación que dijeron, cuidado, yo solamente he tenido un revés en la comisión de fiscalización. Veamos qué sucede en los próximos días. Yo lo que insisto y concluyo es que gana una fuerza política salvando a un personaje que tiene los números de aceptación y que tiene poca credibilidad en un gobierno que la gente está esperando que se vaya con ansias. Así que me parece que es complejo que una fuerza política en este momento que quiere ser, digamos de alguna forma, quiere tener resultados, quiere tener protagonismo, quiere tener buenos números, quiere alcanzar buenos escaños en la Asamblea Nacional, ¿qué le puede favorecer no dar los votos o no poner los votos en este juicio político? Los antecedentes, asambleísta Aguiñaga, ¿usted cree que va a ser o no censurada la ministra Romo? No sabría adelantar los resultados. Yo soy enemiga de adelantar resultados porque en política se ve de todo, ¿no? En una votación histórica donde se supone que teníamos los votos, una presidenta torpe de una comisión adelantó los votos y lograron virarlos muy pocas horas antes de esa votación. Así que yo soy muy cauta en ese sentido. Estamos cerca, creo que hay unos votos importantes y bueno, veamos cómo se desarrollan los próximos días este tipo de acuerdos que, insisto, ojalá no sean más de lo mismo, más del reparto, más de no pongas tu voto a cambio de, ojalá no sea así porque es evidente que la política tiene que adecentarse en este país. Muy amable, asambleísta Marcela Aguiñaga, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil. A ustedes, muchas gracias, buen día. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.